Me gustaría que participaran todos. Julio, Adivina. yo quería preguntarte cómo, cómo crees que evolucionó tu proceso personal en cuanto a estructura. O sea, no sé, a veces uno tiene una idea y tienes, digamos, todos los elementos y o van llegando, ¿no? De a poco. Pero a mí lo que me sucede personalmente es que a veces no sé muy bien cómo estructurar o cómo ¿Mm? obtener cierta estructura y entonces vestirla de eso, ¿no? De eso que imaginé o no sé, supongo que cada quien tiene un proceso personal de cómo imagina y cómo, justamente, ¿no? Cómo cada quien crea pues, lo que quiera. Pero ya un poco más técnico, yo me enfrento a eso siempre, o sea, a estructurar o a tener, em, pues no una forma, porque bueno, sí estamos muy acostumbrados en la escuela a que te enseñan formas o una manera de estructurar, pero o sea, a mí me gustaría que tú me platicaras o nos platicaras en tu caso cómo logras eso, que tú dices, así quiero que quede, ¿no? Creo que no tanto por forma, como lo digo escolarmente, sino como algo, pues, que te sostiene la obra, ¿no? O lo que estás haciendo. Ya, jamás, jamás me he impuesto una forma, nunca, nunca. Bueno, jamás es mentira. Eh, por ejemplo, tengo una obra que se llama Fuga en cuatro dimensiones. Sí, es un tema y ese tema sufre 384 transformaciones y escogí de esas 384 transformaciones unas 30. Y ese tema tiene un contratema que también tiene un conjunto de transformaciones y escogí de esas otras 30, por ejemplo. Eso fue todo, pero ¿cómo me puse a escribirlo? Escribiéndolo, oyendo, siguiendo el curso de lo que estaba haciendo, siguiendo la pista, ¿no? Juan Rulfo dice algo muy, muy bueno. ¿Y usted cómo escribe? Dice, pues no, me pongo a ver un personaje, no más lo veo, lo dejo que se eche a andar solo. Él me va a decir, si el personaje se pone a andar solo y se encuentra con todas las tribulaciones posibles, solito, se encuentra con alguien más y tiene un problema y así va construyendo el cuento. Ya una vez que tiene toda esa secuencia que le dio el personaje, que fue lo que él imaginó, que dejó imaginar un personaje, comienza a escribir. Y al comenzar a escribir, ahí elimina cosas que el otro le informó, pero que no son importantes. Él sabe bien que a dónde fue finalmente eso, pues puedo quitarle esto que estorbaba, esto otro que me ayudaba, y para que esto me ayude mejor, lo voy a enfatizar de esta manera. Lo voy a hacer hablar ahorita, aunque el otro no haya hablado, pero ahorita que escuche voces, por ejemplo, ¿no? O que él mismo hable y diga algo. Bueno, igual en música. Tú vas construyendo un pasaje melódico y dices, bueno, en este momento esta melodía está un poquito fofa, no arranca. A ver, me pongo a cantar, le digo, aquí, ándele, latigazo, venga, ay, pum, hay un acento en algo, ¿no? Eso ya me ayudó. Pero si Ujú, yo pongo a decir que esta melodía tiene que tener 8 compases y 16 y luego tal cual, o 7 compases y 11 para buscar números, ujú. Sí, no no, en ese sentido no. Es más bien como cómo va saliendo tú. Sí, dejo que fluya la idea y ella misma me va a ayudar. Es decir, eh, la idea misma es enormemente rica. Cuando escuchen a Itziar Fadrique, que anda por ahí, sí, ahí está todavía, eh, en la sesión que va a hacer de cómo crear lo que crea, probablemente les ilustre el hecho de que ella venía de una formación de conservatorio, llegó a la Cremus y se encontró con la experiencia esa de incitar yo a que imaginaran, ponte a imaginar. Así no, sí, ponte a imaginar. Ya.
todos los más callados esperando a que sucediera la imaginación. Y tuvo una imaginación que fue epifánica, si se puede decir. De pronto escuchó algo que no había oído nunca más y que fue suficiente para entender. Eso, eso fue, digamos, el material que sirvió de punto de partida para su tesis de maestría, que está a punto de concluir, y para escribir una obra, hacer intentos fallidos y no, y tal y cual, y esperar, y esperar, esperar, a entender. Bueno, es un proceso, si ella hubiera querido imponerle a esa fantasía una forma, no lo habría entendido. Y una parte del conflicto que tuvo es que yo quise imponer un método de conversión de esa fantasía en algo, en una escritura. Eso no le funcionó. Es decir, que yo ahí me comporté contradictoriamente respecto de lo que enseño. Creí que la solución la tenía. No, no era, mi solución no era para ella. Ujú. Probablemente era una solución la mía demasiado masculina. Los hombres buscamos estructuración, etcétera. Y ella no, tenía otra percepción, otra idea, otras necesidades, otras representaciones, ¿no? Pero entonces, yo no le veo la necesidad de imponerse una forma. Lo único que recomendaría es, imagina bien y a fondo, vive eso que imaginas, vive eso que imaginas y eso tiene toda la estructura. Ahí está, nada más extraerla, ahí está, te está dictando estructura. Ujú. No es estructura, imaginar un cuento, imaginar no sé, un caso de Itziar, por ejemplo, puedo dar el ejemplo porque me parece muy interesante. Imaginó una mantarraya y los movimientos de esa mantarraya, etcétera, ¿ya? Y luego las evoluciones que va teniendo. Todo eso tiene una estructura. Esa estructura no tuvo que imponerle aquí tantos compases, aquí, no, nada de eso, nada de eso. Las formas es como si intentásemos a estas alturas de la historia hablar en rima. Adelina Amparán, escribe porque ya sabes lo que otros pensarán. Y si no lo sabes, ¿dudarán acaso? Dudarán. Adelina, escribe. Y Y ahí le quiere un sigue. mazapán. Mazapán. No, algo más. Adelina escribe que nos falta el pan. Ujú. ¿Ok? Sí. No nos va a hablar así, ¿no? O si nos va, bueno, pues podemos ir a Veracruz y tomar clase con un jaranero, ¿no? Con uno de esos que te cantan toda tu historia. Muy bien. Y saben muy bien cómo hacerlo. Y a lo mejor a partir de ahí podemos aprender nuevos métodos y ya está. Esteban Flores dice que ya se le tocó el mazapán. Es, es una calamidad. Después de haber narrado el excusado, ahora quieres comer, caramba. Es el ciclo, es el ciclo. Es el ciclo. Ese es marrano, ¿eh? El ciclo. Está bueno. Ya, ok. Esa es la idea. O sea, el, si pensamos que nuestra imaginación es aquello que nos conduce a crear y no un proyecto racional, sino la imaginación, que esa es la que lleva el caballo. Nosotros con la parte racional son la que jala las riendas. Espérate, tú quieres ir para allá, mi imaginación, pero yo te voy a guiar para acá porque me conviene para esto y para esto otro y tal y cual. Vamos a llegar al final, pero déjame que yo conduzca algo. Puede ser eso, ¿no? Ujú. Pero la imaginación somos nosotros, no es otro, no es otra Sí, persona. exacto, sí. O sea, eres tú misma quien está diciendo, voy aquí. Analiza qué fue lo que hizo esa imaginación, cómo se Ujú. manifestó. Ok. Tendremos sin duda algunas sesiones, digo, estoy convencido de que necesitamos hacer sesiones de imaginación. Por ejemplo, la próxima sesión me gustaría eh, llevar a cabo algunas sesiones de imaginación individual, o primero colectiva y después individual, para que podamos tener la posibilidad de apreciar las evoluciones propias de la imaginación. ¿Eh? ¿Algo Ok. más, Adelina? Por ahora no. Ok, bueno, muy bien, muy bien. ¿Quién más?
Carlos, muy bienvenido. Gracias, Julio. Yo tengo en realidad varias preguntas, pero quisiera concentrarme en solo tres. Me ha parecido realmente muy interesante la descripción que has hecho sobre, sobre tu trabajo creativo, un poco la historia de tu trabajo creativo, que me parece que es un poco la historia de una inquietud permanente. Tú has mencionado que has tenido en esta historia diferentes frustraciones también, has tenido, ¿no?, diferentes procesos de prueba, pero también, como te decía, frustraciones, fracasos, decepciones, sobre todo con algunos maestros, con algunos espacios formativos. Ujú. Yo quería preguntarte, ¿qué herramientas consideras necesarias para un creador, para la formación como creador? Que también me imagino que a partir de estas decepciones y frustraciones, tú también has, no sé, pues has entendido cosas, has aprendido cosas. Te lo pregunto sobre todo por esta cuestión que es permanente dentro de la formación musical, cuando uno se está formando, ¿no? Uno que tiene que aprender, qué sé yo, la teoría tradicional de la música occidental. Este, yo personalmente me siento conflictuado muchas veces al aprenderla de tal o cual forma. Entonces, me imagino que tú has tenido tal vez incluso más este tipo de reacciones ante la tradición. Entonces, según tu experiencia, cuáles son las herramientas, no sé, esenciales o que pueden servir muchísimo para la formación de un creador? Esencial me parece tener imaginación, dejarla, liberarla, aprender a vivir con ella, aprender a entenderla, aprender a descifrarla, a seguirla, a permitirle que dicte. Los dictados de la imaginación son fundamentales, pero para que ella dicte, para poderla entender, hay que saber captar su estructura, y para saber captar su estructura tenemos que investigar. Tenemos que investigar en nuestra imaginación y en paralelo a ella para poder entender nuestras propias herramientas. Nuestras propias herramientas no son otra cosa más que lo que vamos construyendo a lo largo de experiencias, frustraciones, como tú has dicho, decepciones o éxitos. ¿Qué es lo que mejor nos funcionó? ¿En dónde soy mejor? ¿En dónde soy peor? Y si soy mejor en esto y peor en aquello, ¿me sigo con aquello en donde soy mejor o reviso aquello en donde soy peor? Yo diría esta segunda opción es importante y continuar con la primera, donde ya sabemos que va bien, ni que moverle. O podemos también decir, bueno, a lo mejor estoy ilusionado y no lo entiendo. ¿Qué tal si expongo un poco más, busco un poco más de lo que ya he buscado? Pero desde luego prefiero ver mis errores, indagar más mis carencias, que aprovechar de mis talentos. ¿Qué es lo que me falta mientras estoy en formación? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que yo siento? Ahí, ¿dónde está el hueco ese que no me deja vivir, que no me deja progresar, que me estorba, que me crea conflicto? Quiero entender eso. Sé que es oscuro, sé que es complicado, sé que me va a costar trabajo, probablemente no lo entenderé jamás, no importa, pero voy a continuar buscándolo. Y eso para cada uno. Pero yo diría en este caso, y lo diría para ti y muchos bolivianos que están metidos en una corriente de creación musical y tradición arcaica. Primero ve la parte del yo. Si ese yo comunica directamente con tu proceso y es suficientemente rico, muy bien. Después veamos qué es lo que pasa afuera. Esa tradición de la cual vengo, a la cual podría necesitar responder en algún momento dado, pero no crearía yo un compromiso con esa tradición para ocupar un espacio en mi propio mundo. El espacio en mi propio mundo lo encuentra mi imaginación. No necesito negociar con nada ni con nadie dónde me sitúo.
¿Qué ocurre con, no sé, ustedes, los bolivianos que están viviendo una tradición que está ahí, que está viva y quieren reincorporarla, reforzarla, revivirla, alimentarla y alimentarse de ella? Parece muy bien. Lo mismo le puede ocurrir a un francés que está viviendo las aventuras de Lircam, porque le parece que ahí está la verdad, la nueva verdad, y se siente en el compromiso de entrar en ello. Me parece igual, igual, sería igual de erróneo. Yo diría, veamos quién soy primero, qué es lo que tengo a solas. Todo esto es un planteamiento solitario, no tiene nada que ver con la sociedad, aunque tenga que ver a final de cuentas. Pero mientras más se resuelva a solas y menos en colaboración, en complicidad, en compañía, necesitando figurar, necesitando exponer, necesitando presentar, necesitando contribuir a lo colectivo, vamos a perder una gran parte del tiempo interior. Ese tiempo interior es el que figura, el que imagina, el que propone. Entendamos esa parte primero. Enriquezcamos nuestro vínculo con esa parte y después de ello podemos relacionarnos con algo más. Si yo quisiera revivir el universo mexicano como lo quiso hacer eh, Carlos Chávez y toda su corriente, o Ponce, que fueron los dos nacionalistas, uno nacionalista y el otro indigenista, observemos el resultado. El resultado en Ponce es muy auténtico, es un nacionalista romántico, europeizado, y Carlos Chávez es un mexicanista, indigenista que fue independiente. No fue independiente. Era pura ideología. ¿Qué creó? ¿Qué creó de realmente nuevo? Algo relacionado con el fuego nuevo, eso lo vivió, ahí creó una fantasía, nunca volvió a ella. La Sinfonía India está basada en la Quinta Sinfonía de Beethoven, su análisis de la Quinta de Beethoven. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que jalar herramientas de Europa para construir la imagen que él quería de lo mexicano. Algo de eso pasa en todos estos nacionalismos en América Latina y no son la excepción en Bolivia. No lo son, al revés. Son la ilustración de que esto se repite una y más veces y que el querer estar, digamos, dentro de ese movimiento, estar activo dentro de ese movimiento, participar, puede ser más un sacrificio del yo creador en favor del reconocimiento colectivo a través de la actividad dentro de lo colectivo que a favor de mí mismo. El arte es algo individual, eminentemente individual, privado y egoísta. Egoísta, si quieren, hasta con el defecto de ser ególatra. Pónganme de ejemplo, no importa. Pónganme de ejemplo, no importa. Yo respondo a lo que entiendo de mi propio imaginario y a lo que entiendo de mi propia capacidad constructiva. Todo lo que hago, si se quiere, está volcado en construir algo privado. Si esto toca o no lo ajeno, qué bien. Si no lo tocó, ni modo, ni modo. Si yo dijera que mi ópera Murmullos del Páramo es un deseo de renacer lo mexicano, lo indígena, estaría cometiendo una tontería. Esa ópera es un proceso íntimo, es una visión íntima del universo indígena mexicano. Sí, sí lo es, pero es íntima y no lo pongo en el anuncio. No, señor, no está en el anuncio. No tiene nada que ver con eso. No quisiera vincularlo a eso. No quisiera decir, esta es la nueva corriente proindigenista mexicana. Ese es el después de Chávez. No, hombre, qué asco. Al menos en México, qué asquerosidad. Movimiento artístico quiere decir que una colectividad decide, se empeña
en recuperar, en reconstruir. Es un proyecto muy bueno, sí. Se puede hacer a nivel colectivo, no necesariamente mediante la creatividad. Se puede hacer mediante la capacidad pedagógica, mediante la transmisión de nociones, de conocimientos adquiridos, acumulados, mediante el análisis de aspectos novedosos. Por ejemplo, una parte del macrotimbre para mí es el producto de la experiencia privada que tenía de querer entender cómo era el ritmo de la música indígena. Oía en la música indígena que había un ritmo y que corría independientemente de las voces. Ese ritmo se aceleraba y hacía cosas. Bueno, tuve que idealizarme yo un modelo de música indígena. Y fui a estudiar con un músico indígena. Me pasé 4 meses en una reserva en los Estados Unidos, en Nuevo México, estudiando con un señor que se llamaba Peter García. Qué vergüenza de nombre, ¿no? Pero en realidad se llamaba Juan Faretse, el paso blanco de la nube, el paso blanco del tiempo, una cosa así. Esa experiencia fue para mí enormemente formativa, pero ya tenía yo diseñado mi, mi mundo musical. Es cierto, mucha de mi música tiene que ver con algo de ese universo, pero no lo digo yo, lo dicen otros que lo oyen, y si lo dicen, no los desmiento. Igual que si dicen que lo que estoy inventando es un estornudo de elefante. Es igual. Tengo la experiencia del estornudo de elefante y es enormemente rica. Y debe estar por ahí en alguna de mis obras, desde luego. Ahí está. Pero no apunto con el dedo. Escuchen al estornudo de elefante. Mi primer visita al zoológico de París en Vincennes fue ir con una baguette. Se me acabó la baguette y un elefante me pidió con la trompa, dame, y le di el último trocito, se lo comió y me pidió más, y no le di, volteé a otro lado, y dije, oye, no tengo un pan, una baguette. No, y de pronto recibí 1 kilo de moco en el rostro. 1 kilo. Fue la primera vez que compré el periódico Le Figaro. ¿Para qué? Para quitarme aquel moco espantoso. La repugnancia fue tremenda. Pensé durante una semana que tenía gripe de elefante y me iban a meter casi a un psiquiátrico, ¿no? Por- pero, pero el estornudo del elefante, ahí está, en algún momento dado en mi obra. Claro que está. No, pero no tengo que decirlo. O sea, lo estoy diciendo ahora para decirte que no es necesario decirlo. Si está, ahí estará, alguien lo encontrará. Si está y tú dices, aquí estoy yo también, estás perdiendo el tiempo, porque probablemente no esté, aunque tú quieras. Y si está y los demás lo notan, ah, entonces ese es un secreto de tu propia creatividad. Ahí es donde. Hasta ahí. Gracias, Julio. Muy interesante todo lo que dices. Tengo un par de preguntas más. ¿Sí? Una que tiene que ver con esto que decías que ya no te interesa, en los últimos años ya no te interesa, ya no te ha interesado hacer música como lo estabas haciendo, que ahora estás trabajando en este nuevo proyecto que es esta novela. ¿Te interesa escuchar aún música nueva, las cosas nuevas que se están haciendo? No solamente escuchar, las cosas viejas también. Todos los días toco, Ujú, desde que tengo ya mi piano reparado, mi piano ujú, desde niño, desde jovencito. Toco Ana Magdalena bajo, invenciones de bajo, sonatas de Beethoven o preludios de Scriabin, reducciones de orquesta de Wagner, sí. Y música contemporánea, ujú, sí, sí oigo cosas que me gustan y cada vez que oigo me encanta que todavía me sorprenda algo ujú, y me enfurece que me desilusione algo que antes me gustó, que antes me impactó. Me ocurre, por ejemplo, con Ligeti. ujú. Que Me te gustaba enfurece. mucho y cada vez me desilusiona más porque sé que es un manipuladorazo Ujú, total, ujú, con todo el respeto que pueda haber hacia él por su obra, por los universos que abrió, ujú, pero ujú, después fue mucho, digamos, el producto de la comercialización de su propia imagen. ujú, En la entrevista que yo le hice en el año 72 en México, me dijo en la entrevista, si que yo le preguntara nada, dijo,
antes de que yo fuera Ligeti, y es una marca registrada, ¿no? O sea, Ligeti es una marca registrada, caray, señor, ¿no? Y de las cosas nuevas que escuchas, es decir, ¿cuáles son tus filtros para que algo te sorprenda o es realmente muy En abierto? general no escucho cosas nuevas, no tengo realmente mucho interés de escuchar, me interesa Ujú, escuchar las cosas que crean mis alumnos, ujú, básicamente. ujú, El resto, lo que se hace, no tengo realmente, honestamente, no tengo interés. ujú, No me interesa. ujú, Me interesa escuchar qué están haciendo los alumnos. Sí me inquieta, quiero saberlo, discutirlo, en fin, ¿no? Pero ¿qué es lo que se hace hoy en la música? Me tiene sin cuidado. Yo tengo muy poco respeto a la música que se hace hoy. Muy poco, muy ujú, poco. ujú. Y por preguntar por qué. Pues porque toda es pura mímica, en su gran Ujú, mayoría. Es una ujú, mímica de lo que quisieran hacer, de lo que se está haciendo. Están jugando con espejos permanentemente. Sus valores están en afuera, cómo me veo en tal espejo, cómo veo reflejado en tal otro, como tal, qué tal. ¿Y dónde ujú, está el original? El original se ve muy poco. Y me refiero al original en muchos sentidos. La imagen original, que a lo mejor sienten que es demasiado pobre y hay que enriquecerla con ideas locas, o con estrafalarias, o lo que sea. Pero el original, ese pobre original del que parte todo, ese pobre no se quiere exponer, tiene mucho miedo de ser. Es todavía un problema eso. interesante. Y lo último, Julio, abusando de tu paciencia, este, estabas por hablar, dijiste que habías llegado a esta idea, a este concepto del macrotimbre y justo pasó algo que te interrumpió. ¿Podrías describir brevemente qué es este concepto del macrotimbre? Lo explicaré en otra clase. Ok, Explicaré perfecto, ya directamente en otra clase. No es, ya eso perfecto. es, forma parte de tema de clase, es más bien un aspecto técnico. Lo mencioné porque era importante mencionarlo como parte del proceso, pero en fin, ¿no? O sea, el macrotimbre es la síntesis de todos los componentes rítmicos, sonores y espaciales que podamos tener en un momento, lo que conozcamos de ello, lo que querramos utilizar de ese conjunto de componentes, Mm, de frecuencia, de amplitud, de contenido armónico y de espacio en tres dimensiones. Ese conjunto diré, meta frecuencias, meta amplitudes y meta contenidos armónicos, en ritmo y en sonido. Ya en mi obra he llegado a implicar hasta una docena de elementos del macrotimbre y añadiendo las tres dimensiones serían 15, en total 15, sí, wow. Muchas gracias, Julio. de nada. ¿Quién falta? Me gustaría que... Yo, Julio, Ah, Leonardo, muy bien, qué bien, dime. eh, es una pregunta, digamos, indirecta, pero me llama mucho la atención dentro de estos, el recorrido que haces por tu biografía creativa, digamos, los encuentros, o más bien desencuentros con algunos maestros, ¿no? Mm. Y estos puntos, no les diría enfrentamiento, pero sí eh, pues de desencuentro con las perspectivas y los comentarios que ellos te hicieron respecto a tu trabajo o algunos en su caso a la capacidad del trabajo, etcétera. Y mi pregunta es, ¿cómo era, cómo fue para ti la experiencia de recibir tus comentarios? Algunos de tus maestros son muy celebrados, ¿no? O autores muy, vacas muy sagradas del canon académico, en particular europeo, pero no nada más, también los mexicanos, ¿no? Vacas muy bien conservadas, digamos. Este, el origen o la inquietud de esta pregunta es de una experiencia personal de en algún momento un maestro, que en mi opinión era un muy mal maestro en la licenciatura, es la única persona que me ha hecho estar a dos inhalaciones de abandonar la música, no la escuela, la música directamente.
luego de un año de, digamos, pues sistemáticamente criticar y menospreciar pues hacer menos mis capacidades y mis habilidades, ¿no? Alguna vez, así rápido lo cuento en una clase de entrenamiento auditivo, había que cantar un ejercicio bastante difícil de play and sing atonal y yo, vamos, me esforcé bastante, lo hice bastante bien y su comentario fue, bien, si esto lo puedes cantar tú, lo puede cantar quien sea. imbécil. Ese lo pongo como un botón de muestra del tipo de estrategias pedagógicas que seguía este personaje. De un imbécil. Y, digamos, encuentro, digamos, salvando todas las distancias, actitudes similarmente agresivas y menospreciadoras, sería, de menosprecio, de algunos de los maestros que cuentas, Despreciativas, despreciativas. despreciativas, que cuentas que te encontraste y los comentarios que te hacían. Y la pregunta es, ¿qué y cómo mantenías la claridad de decir, este maestro no me sirve, pero yo tengo como esta noción de hacia dónde voy? Sobre todo, preguntándolo en tu juventud, ¿no? Porque a mí es algo que me llevó a atravesar justo esas crisis, digamos, la lección, lo que queda de bien, ¿no? De este encuentro con este maestro y otros de la carrera, es haber pasado al otro lado, ¿no? Luego de eso, mi resolución está resuelto a yo soy músico y nada más, ¿no? Y la música es mi único camino Mm, y no necesito pedir ni perdón, ni permiso, ni dar explicaciones. claro. Y o sea, vamos, ni siquiera es una postura de conflicto ni de debate, es una certeza, o sea, es así y pues mira, ya está, ¿no? O sea, pero sí me despierta interés saber cómo fue para ti, por ejemplo, no sé, me imagino tendrías veintitantos años, cuando saliste del taller de Chávez o cuando tuviste este encuentro con Messiaen, o etcétera, etcétera. Te los cuento. Bueno, me parece un gran error que tú hayas pensado en salir de la música alguna vez. Por si algo eres, es músico. Que no fastidies. Sí, Eso bueno, no para mí fue es- un momento evidentemente muy fuerte, Sí, no, desde mi pues eso es. punto biográfico, ¿no? Sí, Porque era un quiebre en mi vida, era empezar a ser otra persona. sí. Y estuve así, o sea, respiro uno, respiro dos, y estaba, o sea, voy a darme de baja y me voy a estudiar otra cosa, Qué barbaridad. y cuelgo la música en el perchero, ¿no? Ese sería uno de los más grandes errores que puede uno cometer frente a un idiota. Yo he estado con vacas, cebúes y bueyes. Eh, del último género estaba Carlos Chávez. Le presenté una versión de Mozart en menor, original, mía, porque me pidió que le demostrara que yo entendía. Y me dijo, no, esto es Beethoven. Le dije, no. Le expliqué por qué no era Beethoven y por qué sí era Mozart. Le volví a tocar. Me dijo, no, es muy beethoviano. Le dije, no, no se dice beethoviano, se diría beethoveniano. Pues no, mijito, esto no es Mozart. Le dije, mire usted no me puede enseñar. Aquí se acabó. Se levantó de un portazo, llamó a todos los alumnos, les dijo, este señor es un amateur y se va de aquí. Le dije, no, el amateur es usted, porque no entiende lo que es Mozart, qué es lo que pretende hacernos comprender. Adiós. Pues nunca podrá usted entrar. Le dije, muy bien, le agradezco una patada en el trasero de parte suya, me eleva. Y me fui a estudiar a otro lugar, ¿no? Eh, el otro fue Munch. Me dijo, escriba un vals. Escribí el vals y me dijo, su vals es una mierda, literalmente. Y rompió mi trabajo. Le dije, me dijo, le voy a tocar a usted un vals. Tocó un vals y le dije, oiga, pues su vals no discrepa del mío, es otra. Entonces dijo, ¿cómo se atreve? Este vals me vino a felicitar el propio Führer después de la presentación, diciendo que era el mejor vals que había escuchado en su vida. Dije, eso no prueba más que usted y el Führer les gusta la mierda. Y me fui. Con Messiaen, después de 6 meses de esperar, 8 meses de esperar a que me atendiera como alumno de composición, yo entré al Conservatorio de París como francés, nunca me permití entrar como extranjero, entré como francés, con los exámenes de un francés, Conservatorio Central de París. Me dijo, a ver, ¿usted qué trajo? Pues era una canción, así, una canción romanticoide a la vienesa, como dije, no, tonal. La escuchó y me dijo, pues, ¿eso qué es? No, no, el siguiente, le dije, ¿cómo el siguiente? Dije,
Sí, es que eso no está escuchado. Le dije, ¿cómo que no está escuchado? No tendría tiempo de explicarle. Le dije, oiga, yo llevo aquí 9 meses esperando, o 8, a que usted me dé una clase y no me quiere decir nada. No, no tengo tiempo al siguiente. Pasó otro, tipo que comenzó a tocar igualito la música de Messiaen. Y mientras estaba tocando el alumno, Messiaen comenzó a acariciarle las manos, es decir, ah, ¿ya ve usted? Esto está bien. No tengo nada que hacer y me salí de ahí. La otra fue Stockhausen, que era un dictador. Sí, bueno, eh, venía de esa tradición, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Bueno, a los sadismo. franceses se les da también eso de... Ah, no, no, los franceses, el cebú de Messiaen era así, ¿no? Ahora, la vaca sagrada de Stocky, eh, yo escribí un texto, me dijo, es muy interesante, tal, 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 tal. eh, a ver, explícamelo. Y tuvimos 2 semanas dedicados las 6 horas de clase a ver esa obra. Y al terminar me dijo, a ver, escríbela, eh, pero vas a seguir la definición, el análisis que hiciste de mi obra para piano. Había un compositorcete mexicano que presentó mi análisis de una obra para piano de Stockhausen, lo presentó como propio. Entonces yo salté y dije, a ver, Stockhausen dijo, a ver, ¿quién hizo el análisis? Dije, pues usted es un buen músico, lo va a descubrir. Y lo echó al otro a patadas. Pobre, pobre diablo. Pero entonces me dijo, este análisis yo nunca lo había publicado. ¿Cómo llegaste a ello? Le dije, bueno, pues llegué por esto, tal, tal, tal. Y además su obra está mal estructurada, por esto. Le dije, ¿cómo te atreves? Le dije, bueno, pues es que está mal. Entonces, dije, pasemos a ver lo que tú propusiste. Fueron 2 semanas de verlo. Al cabo de ese tiempo me dijo, tu obra se va a tocar, se va a grabar, se va a pasar por la radio y se te va a dar un encargo. Pero todavía no está escrita. No, es que la vas a escribir de acuerdo con el análisis que hiciste de mi obra. Le dije, no, yo lo haré a solas, a ver cómo me las arreglo. No, 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 con mi análisis. Lo vas a tocar con con el análisis que hiciste de mi obra. Yo, nos vemos la siguiente semana. Llegué la siguiente semana con la obra en ciernes, ¿no? Dijo, ¿y dónde está mi análisis? Tu análisis de mi obra, pero ¿dónde están las cosas que ibas a poner? Le dije, pues no están. ¿Cómo? ¿No están? Te dije que las pusieras. ¡Tac! Un golpe enorme en la mesa. Tu obra no se toca. Yo di otro enorme. También dije, claro que no se toca. ¿Cómo cree? Seguí yendo a sus clases, pero a partir de ahí me respetó. Hay un libro sobre Stockhausen donde la única fotografía de un alumno es la mía. Estoy sentado en el quicio de una ventana. Y eso hizo que me respetara. Y sí, me respetó. Claro que sí. Pero sí, eran vacas sagradas y sobre todo esas vacas sagradas estaban acostumbradas a que nadie les preguntara, nadie les inquietara. Y la última sería el gran toro griego, Xenakis. En una clase estaba hablando de estocástica y explicó. Le dije, a ver, Yanis, explícame eso bien. En una clase en la universidad, en el año 83, yo fui ahí a formarme con una beca y di el primer seminario de la música de Xenakis en Estados Unidos, en el 83, 84. A ver, explícame esto, tal, tal, tal. Y no salía, solamente explicaciones matemáticas. Le dije, no, no, cuando tú tienes todos estos resultados, ¿cómo los pasas a música? Mira, de nuevo, entonces, si la curva de no sé qué, tal, 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 todo era puro idioma matemático. Le dije, no, se lo pregunté 12 veces. Y en la 12ª me dijo, ¿qué quieres que te diga? ¿Con quién se acuesta mi mujer? Y bueno, si acaso eso te podría interesar a ti, a mí no. Quiero saber cómo escribes. Dijo, se acabó la clase. Le cogió sus cosas y se marchó. En este caso se marchó él, no yo. Pero después de eso, pues ya me marché y dije, bueno, ¿qué tengo que aprender de un señor que se ofende porque le haces una pregunta? Si con eso ilustro. Ahora, ¿qué ocurrió en mí con todos esas agresiones? Pues fue muy doloroso, es muy doloroso que un maestro te, te defraude, que te defraude. O sea, que te echen o que no te echen, que te quieran o que no te quieran. Eso es lo de menos, que te defraude, que no sea el que tú pensaste que podría ser o que debía ser. Que no sea el maestro, porque el maestro es una figura a la que uno, pues en principio, respeta. Es alguien que sabe algo más, ¿no? Y eso que sabe, pues probablemente sea muy útil. Y que de pronto esa figura que uno respeta
todo lo que sabe se caiga con un comentario estéril, esterilizante, degradante, eh, incluso dictatorial o despectivo. Me voy de la clase porque no acepto preguntas. No, todas esas vacas sagradas. El único que no me decepcionó fue Ligeti como maestro, una maravilla. Me dio una clase de 3 horas, vino aquí a México y le dije, ¿me puede conceder unos momentos? Me dio 3 horas, una clase así, en el Museo Tecnológico. Nos habían cerrado el museo y dijo, no, no, todavía no he terminado. Y dije, claro, eso es. Pero no, jamás ninguno, todos me dijeron, no, pedí que sea otra cosa, todos en el fondo me decían eso, o casi todos, ¿no? Yo me dije, no, están perdidos, perdidos, pero perdidos. Nunca, nunca hay que dudar de lo que uno quiere, ¿no? Si uno siente que tiene razón. Mm. Pero desde luego te hacen atravesar por aguas negras, ¿no? Sus aguas negras, te meten en sus aguas negras, ¿no? Esas vacas, bueyes, toros y cebúes. Bueno, ¿algo más, Leonardo? No, no, era eso. Ok. Muchas gracias, Julio. De nada. Bueno, es importante hablar de los fracasos con un maestro o los fracasos de un maestro. Una muy buena experiencia con una maestra fue Neve Boulanger. Llevaba yo una clase de armonía. A ver, Monfils, venga aquí, vea lo que está haciendo el tenor a la contralto. Me acerqué a ver y de pronto estaba yo tirado en el suelo. Dije, ¿qué pasó? Eso es lo que le hizo el tenor a la contralto. Me había empujado la viejita, me estaba yo viendo así, ¡plaf! Y me caí. Me lo hizo 3 veces en 3 años. ¿Cómo agradecí ese gesto? Me moría de risa, ¿no? Era genial. Qué gran lección. Físicamente, era un permiso gracioso. O sea, no es que me tirara para que me hiciera daño, despectivamente. No. Me puso el ejemplo de lo que no había que hacer en música. Lo que escribiste es similar a esto, ¿no? A que alguien te empuje, ¿no? Ella hizo de tenor y yo de contralto, ¿no? Fue muy bonito. Es uno de los momentos más bonitos, yo creo, de mi formación. Ahí tiene uno eso, una muestra hermosa, hermosa de lo que puede ser dar una buena clase. Un buen empujón a tiempo. Mm. Ilustrativo, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, no, muy bien. ok. ¿Más participación? Regina. Sí, Julio. Eh, bueno, escuchando todo tu relato de, digamos, de toda tu vida creativa, mencionaste ejemplos de cuando en el exterior tenías ah, eventos que te impactaron emocionalmente, como lo del nacimiento de tu hijo y, y así. Pero lo que yo quiero preguntar es que si durante esas búsquedas que nos has dicho, o esas búsquedas que tú emprendiste, ¿te llegaste a impactar así de ti mismo? Digamos, sí, bueno, es que no sé cómo decirlo, como que te quedas como de, wow, no sabía que yo tenía esto o no sabía que yo pensaba esto. Es, es extraño porque, bueno, me ha pasado últimamente, justamente adentrándome más en mi conciencia, en mi imaginación, y a veces me encuentro con que, no sé si me da miedo, pero Mm. es impactante saberlo, o sea, saber que tienes algo y cómo lo vas a abordar y cómo lo vas a afrontar o sea, conociendo eso nuevo y dices, oh, wow, esto no sabía que lo tenía y ahora así mi idea que tenía este rumbo, ahora sé que también tiene esto y no sé, bueno, personalmente estas exploraciones han sido impactantes para mí y pues no sé, quiero saber si tú las has tenido, cómo las has abordado. Es muy, muy bonito lo que estás diciendo, que tú misma te asombres de lo que encuentras, porque sí, efectivamente, eso se llama una epifanía, un descubrimiento. Y uno, esa es una de las emociones catalogadas eh, que dijo Mauricio, no que se catalogue, pero es eso,
la sorpresa, ¿no? El maravillamiento, sorprenderte de, "Ah, caray, esto se me ocurrió, sí, qué bueno que se te ocurra, sí, claro que sí, yo el otro día tenía un ensayo con Alena Strushkova, la violista, estaba yo emocionado porque dije, vengo persiguiendo un sonido en las cuerdas desde hace unos 20 años. Y yo lo he obtenido, pero transmitírselo a los músicos es pues, muy latoso, ¿no? Es un sonido que todavía ni siquiera sé qué es. Pero ahora sí, en este proceso digo, este va a estar ahí, ¿no? Y lo oí, y no sabes qué, no emoción, sino conmoción. Sí, caray, es eso, ahí estaba, claro, ya lo logré, claro. Es, es una enorme satisfacción decir, caray, ahí está. Sí existe, claro que sí, no era una fantasía. Es decir, me imaginé, alguna vez toqué un instrumento, tal y cual, y salía este sonido, pero no sabía todavía escribirlo. Bueno, pues lo tuve que describir. Es decir, esto es así, ya sabes. Y, y ella misma, la altista, la maestra Stushkova, sí, sí, sí. Dije, bueno, qué maravilloso este procedimiento de trabajar con, con un músico, con una música con la que vas a compartir eso. Tengo la inquietud de esto no lo he escuchado todavía, quiero oír esto. Y se debe de producir así y así y así. O sea, tengo que definir yo. Eso sí, mi reto al crear en vivo es, tienes que ser tú quien lo descubra, porque eres tú quien lo quiere crear. No vas a preguntarle al otro, oye, ¿cómo sería un sonidito que yo estoy persiguiendo y que quisiera saber? No, mejor me quedo callado. No, no espero que un intérprete me dé la solución, jamás, ¿no? Ahí sí tengo mi orgullito de creador, ¿no? No, no me gusta, no me gusta tener ayuda, no. La ayuda es, ven, vamos a trabajar juntos en lo que yo estoy proponiéndome encontrar. ¿Me ayudas a esta creación? Bueno, ¿y qué eres? Pues es como las manos de un pintor. O sea, yo te digo cómo se mueve esa mano y tú lo vas a realizar en ese instrumento. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se mueven las manos? Tengo que dictarlo con toda claridad. Lo sé, pero al mismo tiempo todavía no lo compruebo. Lo sé, lo he escuchado, me lo imagino, he llegado a esa idea, lo comienzo a escribir, lo oigo y digo, sí, eso era. Y mientras lo estoy oyendo, entonces sí, voy completando la idea. Lo voy completando porque lo estoy verificando y digo, ah, pues este dato también está aquí y puede variar de este modo o de este otro. Bueno, no importa, que varíe en esto otro. No importa, a fin de cuentas sí se parece y este es un caso particular, pero lo puedo corregir, se puede generalizar, ¿no? Hasta que llego a eso, a producir con la mayor exactitud posible aquello que estoy buscando. Sí, claro que es un momento glorioso, sagrado, diría yo. Es un momento sagrado, sí, pues, ¿qué otra cosa más sagrada puede haber que crear o amar? ¿Qué otra? ¿Comer? ¿No? Yendo al terreno de Esteban Flores, ¿no? Ya. ¿Quieres hablar, Mauricio, o sacas la mano como cachetón? No, no, el icono de aplauso por lo que acabas de decir, totalmente. Ok. Ay, ay, ay. Es el icono de Claro, I pues, like. Oh my God, I like. no, Está no, bueno. totalmente de acuerdo, Ok, totalmente de acuerdo con ya. crear y amar es Sí, el, sí, sí. Y sí. para mí puede ser en el orden inverso. Incluso no sé cuál sea más importante. Es decir, puesto que amo, creo. O Ujú, puesto que creo, amo también. ujú, Son indisociables, indisociables. to- O puesto que totalmente. sufro porque amo, o sufro porque amé, Mm, creo. Es algo del orden de lo privado. Es profundamente un asunto privado. ¿Hay que hablar de ello? Sí, sí hay que hablar de ello.
Sí, hay que hablar de ello. Por eso he hecho esta exposición tan larga. Quizás sea la exposición más larga y más rara que haya yo hecho toda mi carrera como profesor de la Cremus. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que yo para explicar por qué creo lo que creo? Si estoy convocando a explicarlo, pues ¿quién mejor que yo para arrojarme al ruedo? ¿No? He escuchado que cada uno ha participado, excepto Carlos Lira, que está ahí pendiente. Podemos dejar tu caso para la próxima semana, Carlos, porque ya se acortó el tiempo. ¿Otra cosa que quieras preguntar, Regina, o comentar? No, bueno, era más que nada esa inquietud de, bueno, si no también sentías esa sensación como de miedo, no sé si decirle miedo, porque pues sí es impactante al principio, más que emoción, bueno, al menos yo lo he experimentado así más, Sí, como que, temor de decir, ay, caray, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Estoy perdido o estoy perdida? ¿De qué se trata? ¿Podré con ello? ¿Es eso? ajá, justo, podré con ello, o sea, es como, Sí. ah, y es algo fuerte al principio, pero ya que pasan los días como que, no sé, se va asimilando más, pero al principio es muy fuerte, yo lo sentí y sentí rarísimo. Es muy bueno lo que acabas de decir, porque efectivamente sí, es algo que puede producir miedo. Es, Mm, hay una revelación y soy capaz de acometer esta empresa. Qué miedo, ¿sí? Qué miedo. sí, Pero sí, si justo eso acometiste es. una y viene una segunda, dirás, pues tengo menos miedo porque ya acometí una anterior. Y si has acometido todas toda tu vida, se te quita el miedo y te vuelves una persona tan descarada como yo, que no, bueno, tengo miedo, pero ya no le tengo miedo al miedo. Ojalá llegue a ese punto. Sí, es decir, antes yo temblaba, digamos, de esos miedos temblaba, decías, ¿seré capaz? No creas que no. Hace 20 años temblaba. Sí, Ya sí, no sí. tiemblo. Ya se me quitaron los temblores. Pero tuvieron que pasar, ¿cuántos? O sea, 18 años, 20 años. Ok. Sí, Sí, la experiencia, la acumulación de la experiencia nos ayuda a entender mejor, sin duda. ¿No? Qué bueno que has tenido esa experiencia. Eso me parece, es una buena señal. espero que sí. La imaginación está bien conectada con algo, es decir, contigo misma. No estoy Ujú. hablando de astrales y cosas de esas, ni para nada. No, sí, totalmente. Es que sí es con uno mismo y eso es lo que más me impresionó, que dije, oh, no puede ser que tengo esto y no sabía. Y me dio mucho miedo al principio. No, no es una enfermedad, es la imaginación, es estar Sí, vivo. O sí, viva. claro. Es una magnífica señal, te felicito. Qué bueno, qué bueno. Por ahí sigue. Vas a sufrir un buen rato, sí. Gracias. Sí, Sí, y vas a gozar también mucho sí, más. es lo que quería saber, cómo lo habías lidiado tú con ese sentimiento, porque sí Ya. es impresionante. Bueno, toda esta pregunta que haces le sirve para explicar por qué hablé durante 1 hora y 35 minutos. Con esta explicación que estás dando, con esta observación, contribuyes a explicar por qué me he dedicado a hablar de mí. Yo normalmente hablo siempre de mí, es inevitable. Como decía Salieri, I like myself. Pero aparte de eso, eh, eh, prefiero hablar en términos claros de cómo es un proceso y el del otro me interesa fundamentalmente, ¿no? Pero sí he querido ilustrar en esta ocasión cómo ha sido mi trayectoria. Me parece muy útil, muy importante. ¿Ok? Claro. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, a ti. Siguiente. Ánimo, ánimo. Hola, 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 Julián. hola, buenas noches a todos. Todas. Muy interesante bueno, esta clase. Eh, a mí me llama mucho la atención la búsqueda como de la voz interior. Y sobre todo porque yo estaba en estas semanas, estuve viendo muchos documentales como
de la historia de los compositores mexicanos. Estuve viendo Arturo Márquez, estuve viendo también a Mario Lavista, y me llamó mucho la atención algo de Mario Lavista, o sea, respondiéndome a esto que estamos hablando como de esta búsqueda interna, de hallar tu propio proceso creativo, ¿no? Que muchas veces la academia no te fomenta eso, ¿no? Y él menciona, bueno, digo esto de Mario para llegar a otro punto. Él menciona a un poeta que se llama Luis Cernuda, que es un poeta español, y él tiene un texto que habla sobre Marcias, estos mitos, de los mitos helénicos. Y llega al punto donde, bueno, Marcias encuentra un aulos y empieza a jugar con él, y él se da cuenta que el aulos, el sonido del aulos es una extensión de su voz, es una voz que él no había, que él no sabía que tenía, y que la había encontrado gracias a la música, ¿no? Que es como una extensión de su voz. Y yo pienso que a mí se me hace una analogía pues muy bella de cómo el estudiante, ¿no?, de música, a través de la experimentación, a través de la música, encuentra un reflejo de él que no se ve que ahí estaba, pero que es solamente de él. Y pues es muy, digo, creo que para mí es algo, sí, realmente significativo, porque lo que yo pienso que aquí se busca crear en experiencia, en lo que yo he estado aquí en este espacio con ustedes, pues es escarbar, ¿no? O sea, encontrar maneras diferentes de sacar tu propia voz, ¿no? Más allá de que te salgas bueno, sí, pues más allá de que utilices todo el código que te enseñan en la escuela, ¿no? En las academias, ¿no? Entonces, pues me recuerdo eso, se me hizo muy interesante. ¿A qué se refiere usted de entrar como francés y no como mexicano al Conservatorio de París? Ah, una de las calidades o características de los franceses es su capacidad de desprecio. Es una capacidad profundamente negativa, en donde todo lo que no es francés no vale. Por lo tanto, cuando yo entré al Conservatorio de París, me rechazaron en 2 ocasiones. Asistí como oyente a la clase de Messiaen, pero insistí hasta tener ese nivel. O sea, me formé con Nadia Boulanger, con Les Savarin, con Rafi Urganjan, hasta alcanzar ese nivel. Al cabo de 2 años me presenté al examen, un examen cerrado de 18 horas, donde no podías hacer nada, estabas encerrado en un cubículo. Si tenías que ir al baño, tenías que ser acompañado de un ujier, y tenías que llevar tu comida, etc. Me propuse tener el mismo nivel que cualquiera otro de mis compañeros. No permito que un maestro me trate con condescendencia, ni que una institución sea condescendiente conmigo. Para poder ser igual que cualquier otro, tengo que demostrar que tengo esa capacidad. Hay que saberse sacrificar también. Perdí mucho tiempo, desde luego, en prepararme, pero era un reto que debía yo de lograr, por alguna razón. Gente como Stockhausen o Xenakis no pasaron por esa prueba. Estaban ahí como alumnos cuando Messiaen daba clases. Yo sí me sometí a esa prueba porque me parecía una cuestión de principios. Y cuando lo logré y me defraudó este CEBU, pues me pareció que todo el esfuerzo se caía al suelo, pero me ayudó, porque de ese suelo me levanté y ahí comencé a vivir la revolución del año 68 con todas sus consecuencias para mí, que fue mucho más importante el 68 que enterarme que Messiaen era un idiota. Es todo. ¿Alguien Vale. más? Ok. Ujú. Aprovechemos que hay todavía 22 minutos. Yo, Bien. rápido, yo. Muy bien. Nada respecto, bueno, yo respecto a lo que comentaba de un cachito por ahí, no recuerdo bien las palabras completamente, pero sobre la expresividad de la música o el rumbo que está tomando la expresividad de la música. Yo quería preguntar, entiendo que no está peleado con la composición por cómo lo ha manejado, ya que
más bien encontró usted sus elementos en la creatividad, o más bien en la creación musical. Yo por mi parte, pues sigo todavía, sigo queriendo ser compositor, estoy aquí sobre todo por la filosofía, porque no encuentro un equilibrio, un maestro, pues ahora sí que realmente tradicional que enseñe esa parte de crear o de tener elementos y de poderlos plasmar en la música sin importar que esté en un sistema tonal y todo lo que quiera, sino que son esos dos extremos. Es decir, por un lado están, no sé, maestros de la facultad, no voy a mencionar ninguno, que entran muy de lleno en la teoría y en todo esto, y luego No, por no otro es lado, teoría lo que entran, no es teoría, es en el sistema. Es una tema, diferencia. Hay, la teoría es la base, y esa base es acústica o es matemática, o física, o sea, es física o matemática. El sistema es la construcción que hacemos para componer, ajá. para crear. Y el estilo es el modo personal, individual o social o colectivo con el que se utiliza el sistema. Bueno, ajá, Es una gran diferencia. el sistema, Pero aparte de esos tres elementos, son los tradicionales, yo propongo, uno, la teoría tiene que estar basada en la realidad. Es decir, si estoy hablando de sonido y de ritmo, hay una realidad física, cronoacústica. Luego entonces, realidad y teoría están emparejados. Si estoy hablando de estilo, estoy implicando la imaginación. Imaginación es la parte libre, la parte que libera, digamos, al individuo a través del estilo del sistema. Quiere decir, entonces hay que, en vez de ser un triángulo, hasta arriba el sistema, abajo la teoría y luego el estilo, como dos opciones que no se juntan además, ni la teoría ni el estilo, yo entiendo más un circuito que va de la realidad a la imaginación o de la imaginación a la realidad. Convertir en realidad lo que imaginamos o entender que la realidad y la imaginación están conectadas porque no podemos imaginar nada más allá de los estados físicos que conocemos de la materia. Entonces, estos dos elementos están hasta arriba y lo que está hasta abajo es el sistema, la parte menos importante. ok. Pero entonces, Y bueno, eso lo podemos elaborar nosotros mismos. O sea, tú puedes inventarte un sistema para crear. Te puedes inventar lo que quieras. Ponte a hacer pruebas. claro, Diseña un modo y verás. claro. Y a la que me refería es eso, ¿no? De que no, de que por un lado está este extremo donde pues te dan los sistemas, las fórmulas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día veía una clase de oyente donde nos decían que creáramos un preludio y nos decían las principales cadencias y cómo meterle entre esos acordes, o sea, que cada que lleguen no sé cuántos compases, no me acuerdo cuántos eran, le podíamos meter entre cada uno de esos un acorde vecino de no sé qué chihuahuas y ya ir formando así poquito a poquito una variación musical, ¿no? Y por ejemplo, ese se me hace un extremo muy, pues muy, sí, como tal cual suena. Pues El- son recetas, fórmulas preconcebidas y se acabó. O sea, no estudiamos un recetario. O sea, esta es una universidad. Una universidad enseña a pensar, no a seguir recetas. y esa era mi pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto todavía puede existir? Porque, claro, no conozco, o sea, yo conozco muy poco mundo musical, pero realmente hasta qué punto puede existir todavía la expresividad, la originalidad, todo esto en un mundo pues todavía, o sea, perdón, en música que todavía sea de alguna manera, eh, sí, tonal o todo ese tipo de cosas, no sé cómo decirlo, que no necesariamente tenga que ser atonal o fuera de todo esto para realmente expresar lo que uno está pensando, lo que uno está sintiendo. ¿Hasta qué punto todavía puede haber este tipo de música o hasta qué punto no está tan explotado todas las ideas musicales? No sé si me explico Sí, completamente. sí, eso depende de cada imaginación, de la capacidad especulativa de cada imaginación. Terry Riley se le ocurrió que se podía hacer música en do. Se le ocurrió en 1956, no, 1960, 64, 1964 creo, en do de Terry Riley.
Fue una revolución. ¿Cómo es posible que alguien en pleno siglo XX, pasada la posguerra, después de Cage, Xenakis, Stockhausen, Messiaen y toda esa cantidad, y Ligeti, cómo es posible que a alguien se le ocurra hacer algo en do mayor? Pues creó algo basado, inspirado en la música balinesa. Son repeticiones con 53 elementos. Les recomiendo escuchar En Do de Terry Riley o escribir. ¿Cómo se va acumulando ya la gente? El estreno lo hice en México en 1969 con estudiantes de la Escuela Nacional de Música. Claro que es posible hacer algo con lo más anticuado. Hombre, ahí está el caso. Es decir, con Varese se puso a hacer música con percusiones, con cosas tan elementales. O sea, simplemente con golpes con los instrumentos de percusión, utilizando una sirena, cosas que ni siquiera se pensaban que eran para hacer música. O sea, se fue todavía más allá de lo que era conocido, simplemente de cosas inéditas, pero que eran de uso común. ¿Por qué no? Un motor, un timbre, etcétera. Claro. Todo está libre, siempre y cuando se entienda qué es lo que se quiere. No es el problema de con qué. El con qué es con lo que va a servir mejor al propósito. El con qué no es el problema, es el qué. Ese es el asunto. No es otro. No es qué tan riesgoso sería volver para atrás, qué tan riesgoso sería brincar hacia adelante. No hay, no hay nada que permita eh, describir eso en términos totales de esto sí y esto no. No, esas son especulaciones que no conducen a nada. Es colocar el problema por fuera del individuo. Todo eso. ¿Qué voy a hacer con todo eso que está afuera? Pues no lo sé. Primero busca qué es lo que hay adentro. Y si hay algo adentro, ya ocúpate de otra cosa. Ocúpate de resolverlo. No de si se puede. No, eso no es el problema. No es para nada el problema. Pues, ¿ya? Sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o ya no? Ah, ok. Bueno. Siguiente. ¿Quién nos falta? Hola Julio. Adrián. Ya. Bueno, tenía dos preguntas. Bueno, me llama mucho la atención como de dónde viene, o tú en dónde como aprendiste como estas, eh, ¿cómo decirle? Manera de dar clases, pues la pedagogía. ¿Eu? Filosofía de la educación. Ah, ya. O sea, pero, bueno, supongo que hay mucho. O sea, como algo No, más. ¿de dónde viene que yo lo aprendí? Y digo, eso que estás queriendo nombrar, yo le llamaría filosofía. No es que sea que hay una filosofía por ahí, no. O sea, filosofía en el sentido de concepción de algo, ¿no? Concepción particular de algo, o general. Ya. ¿Y eso fue como por cuenta propia? Sí, ¿por qué doy clases? Porque tuve muy malos maestros y porque tuve muy buenos también. Y porque lo que me dieron unos y otros no era justamente lo que había que dar. Y me propuse dar lo que yo creo que hay que dar. Y me puedo equivocar, sin duda. Y lo dicen mis mejores alumnos. Al fin y al cabo, bueno, no tengo la solución para todo ni para todos. Lo que encuentro después de miles de experiencias es que lo que más ha valido es crear en cada uno al individuo que es, contribuir hasta donde puede un profesor a que la otra persona pueda ser ella misma, por encima de todo. Esto es lo fundamental. No hay nada mejor. Tengo muy pocos alumnos. Germán Romero, Víctor Adán, Mauricio García de la Torre, Isaac de la Concha, Luis Morales Nieto, Nicolás Jaramillo y Itziar Fadrique. No son muchos, quizá sea cruel y no mencione a otros. Bueno, tengo otros en el extranjero, claro. Mamoru Fujita, en Japón.
Brigitte Romandoré en Francia. Sí, algunos alumnos tengo por ahí, exagero. Un alumno alemán también. Ok. Algunos alumnos alemanes, italianos también. Sí. Pero, Mm. ¿qué es lo que finalmente contribuye? En algún momento, en alguna forma, a través de alguna idea, se hizo clic en aquella persona que estudiaba conmigo. En cada uno de los alumnos que he tenido, el clic ha sido distinto. ¿En qué? ¿En qué fue el clic? Algo acaba de decir en esta sesión Regina. Algo le hizo clic a ella. Algo de todo esto, ¿no? Bueno, ese clic es el importante. Con eso, basta. A partir de ese clic ya, ¡up! Ah, cada quien se echa a volar por su cuenta. Ok. Y Y otro bueno, alumno más de los primeros es Enrique González Medina, también, el primer alumno que tuve. Y todos son muy distintos, pueden comprobarlo. O sea, no tengo a mal el intentar que sean parecidos, ¿no? O sea, que sean nuevos Estradas. No, sí tengo la intención de que eh, inculcar la investigación como una forma de lograr la autonomía de cada uno, de cada una. Sí, claro que sí, sin duda. ¿Algo más, Adrián? bueno, nada más era otra cosa, o sea, ¿qué tan de la mano? O sea, porque pues he visto como creadores que, tanto como en otras artes, pues no es muy necesario, o sea, pueden estar como en un lugar todo el tiempo y como que su búsqueda es, vaya, muy interna, ¿no? Eh, pero pues no sé, en tu caso veo que vas de un lado como para otro y pues no sé, o sea, ¿crees que hubiera sido el mismo resultado a lo que has llegado si, ajá, justo eso, o sea, qué tanto la acción como que y tu imaginación como que van de la mano? O sea, ¿o crees que hubieras podido llegar a lo mismo estando como en un mismo lugar, como de manera tal vez más, no sé cómo decirlo, tal vez introspectiva o no sé? Es decir, que he tenido tantos maestros en el extranjero y que me he formado mucho en el extranjero. ¿Es eso la pregunta? ¿Qué Que si diferencia? el estarte pues moviendo, ajá, sí, sí. Sí, bueno, no, efectivamente, bueno, lo que pasaba era que aquí no encontraba un maestro y si necesitaba que alguien me ayudara. No era yo capaz de entenderlo solo. Me dio muchísimo vivir en Francia 4 años y más que los maestros en concreto que tenía, la vida musical que ahí observé y entrar en contacto y descubrir profesores, como descubrir a Xenakis o descubrir a Stockhausen en el extranjero. Claro, sí, sí, Mm, ayuda a conocer a Lachenmann, por ejemplo, también lo conociste con él, pero muy poco. Eh, pero claro que ayuda el moverse, claro, viajar ilustra, sin duda. Y dar clases es quizá más importante todavía que formarse uno mismo. El que más aprende en una clase es el maestro, desde mi punto de vista. Y creo que no soy el único que piensa así. Quien comienza a enseñar se da cuenta que comienza a explicar por primera vez lo que conoce. Qué importante es eso. No lo había hecho. La primera vez que se hace, se tiene conciencia de algo que uno tiene y que sabe, ha aprendido a transmitir. Es una dicha, es un gran beneficio. ¿Ya? mm, ok. Pues si no hay más Sí, preguntas de tu parte, me gustaría pasar. ¿Tienes alguna otra pregunta, Adrián, o no? no, no, ya. Ok. eh, Eh, por favor, Miski. Vi que levantó la mano Miski. Hola, Miski, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿qué tal? Voy a bajar esa mano, perdón. Quería preguntarte sobre la escritura. ¿Cómo planeas tú la escritura? O sea, es que es complicado, ¿no? Porque tienes algo abstracto que, que lo tienes que volver tangible. Y de lo tangible se vuelve de otra vuelta abstracto porque lo tocan. Esa era mi pregunta. ¿Cómo te planteas la escritura? Depende de la obra o de las obras. Hay obras en las cuales la escritura ya estaba dada. Sí, ya la conocía, era parte de la tradición. Hay otras en las cuales tuve que partir
la nueva tradición, por ejemplo, la escritura que tenía Xenakis, los Glissandi, etcétera, y ponerme a investigar acerca de ello. Y mi objetivo era, si ya sé cómo lo hace este señor, pero yo tengo que encontrar un camino que optimice eso, porque ahí falta algo para mí. Comencé a diseñar yo mismo una escritura y todo un modelo que a veces, buscando una escritura, encuentras un universo teórico. O eso mismo te lo revela. La escritura es muy importante. Y la no escritura también. O sea, la creación en vivo sin escritura también es una forma de conciencia. Es como el psicoanálisis. Nadie escribe sus sesiones psicoanalíticas, ¿no? Sí, eso es fundamental. Muchas de las clases que comencé a dar después de regresar de Francia, no, desde antes incluso, desde el año 84 por ahí comencé a dar clases eh, poniendo a los estudiantes a imaginar. Los estudiantes se recostaban en una mesa y comenzaban a imaginar. Los demás estaban rodeando a la persona que imaginaba en silencio. Y si esa persona que estaba imaginando se atoraba en algo, yo hacía alguna pregunta breve para que continuara, estimulando que continuase. Y después de que alguien imaginaba, se convertía a la realidad, pasar directo de la imaginación a la realidad, aquello que había inventado, aquello que había figurado, imaginado. Eso fue parte del impacto en mí del método psicoanalítico. No me meto en aspectos patológicos de nadie, no tengo ni la aspiración, ni el interés, ni la capacidad de hacerlo, pero sí entrar en las fantasías creativas de los demás me parece fundamental. O sea, a partir de que comencé a entender la imaginación ajena, y lo hice porque comencé a entender mi propia durante todo un proceso, o sea, el proceso de estar creando mi cuarteto de cuerdas Ishin y Johnny del 84 al 90, 6 años nada más. Me la pasé viendo los techos que están aquí arriba. Ahí está. Me la pasé todo el día. Mi familia me veía con un cierto, no interés, sino suspicacias. ¿Qué le pasa a este loco? ¿No? Ya se nos quedó viendo al techo toda la vida. Pues ahí me la pasé hasta que entendía las cosas y comenzaba a dibujarlas y a buscar la escritura que lo representara. Eso me impactó para entonces proponerlo como un método pedagógico que funciona, es decir, poner al otro, a la otra, en contacto con su propia imaginación. Cuando tú entras en contacto con tu propia imaginación, resulta que te va pidiendo, ¿y esto cómo lo escribo? O no se escribe. Los dilemas son grandes ahí. Y cada quien lo resuelve a su manera. Y hay un problema que yo tengo más o menos. La escritura es lo que más me cuesta y es que la escritura debe responder a la obra, ¿no? Debe responder a tu idea musical, la creación que estés haciendo, o tiene que responder al instrumentista para que pueda leer bien, digamos, sin equivocarse. Depende. El proceso que acabo de explicar de la creación en vivo, puedes trabajar con los instrumentistas o cantantes y explicarles lo que quieres. Pedirles que lo hagan de esta forma, de esta otra, que lo memoricen en la explicación que te estás dando y evolucionar así, libremente, sin escritura, explicándolo. La verbalización, la tradición oral, es una escritura, es una forma, digamos, no escrita, pero de significar, es un modo de significar lo que uno quiere obtener. Esta idea culpabilizante que tiene nuestra formación en general, de decir, si no está escrito no existe, no conduce muy lejos. Y sin embargo sí conduce muy lejos el no tener una escritura, porque si no tienes una escritura estás a solas con la materia musical. Es como un pintor. ¿Qué hace un pintor? ¿Escribe cómo va a pintar? ¿O un escultor? ¿Escribe cómo va a esculpir? No. ¿No? Hace planos, pero no lo escribe. Puede ser, pero a lo mejor un pintor no, necesariamente un escultor tampoco. O sea, comienzan a buscar a ver qué pasa y de tanto golpearse, pues mira, esto es una nariz, ¿no? Bueno, pues de pronto eso que se convirtió en una nariz se convierte en un codo, porque aquella figura mandó la propia piedra o lo que quieras, el barro,
material con el que había trabajado, la madera, condujeron a otras soluciones. ¿Por qué? Porque tenían su propia beta, la materia. Igual estás trabajando con un instrumentista, con una voz, y la propia beta del intérprete o la intérprete te va conduciendo a encontrar soluciones. Tiene betas, tiene betas. Ah, hombre, ¿no? Que yo contaba de mi experiencia ayer con la violista. Estaba tocando una viola, y dije, no, ese sonido es de cerdo, ¿no? Suena a cerdo. Yo quería una gran presión, que fuera un... Entonces el sonido era muy feo, ¿no? Como un cerdo, que no es de cerdo. Se rió mucho y trajo una viola de un siglo de vieja. Y comenzó a tocar y era conmovedor. Sabía, estaba tocando algo un sonido de viola precioso, precioso. El sonido de las cuerdas debían ser de tripa de gato, una cosa así, pero lo que yo quería no era exactamente, pero aquellas cuerdas tripas de gato eran la beta. Y dije, bueno, voy a respetar la beta, ¿no? Entonces la fantasía que tenía la tengo que ajustar, ¿no? A eso que el instrumento está dando. Sí, pero primero hay que entender, hay que escuchar, después escribir. No escribir y después escuchar. No. E incluso entender, escuchar y no escribir. ¿Por qué no? No, no, no tienes deuda. Crear música no es pagar impuestos. O sea, la cultura y las culturas modernas te hacen pensar que hay que pagar impuestos. No, señor. No, no. La rebelión es fundamental. La rebelión, es decir, la independencia, la autonomía, son fundamentales en la creación. Someter la creación a un dictado. No, si no está escrito, eso no es música. Eso, ¿cuánta gente dice eso, no? Ujú. Si no hay una partitura, esto no existe. Bueno, eso dirá usted. Si yo fantaseo una música, existe en mí. ¿Quién dice que no existe? Ahí está, claro que sí. Y le estoy imaginando en este momento. Ya está. Ya. Ya oí algo. Eso es mío. Me hace recuerdo a un refrán creo que dice, si el árbol cae y no hay nadie, el árbol ha caído. Pues sí, sí. Es muy buen refrán. ¿De quién es? No me acuerdo, ese es el problema, los nombres, soy muy mala con los nombres. Ya. Debe Es ser un del koan monumento. zen. Ajá. No es del monumento a los caídos, ¿no? No, no, es un koan zen. Es estas nociones concebidas para interrumpir el flujo automático de la mente racional. Ya. Qué bien. Como si un árbol cae y no hay nadie para escucharlo, ¿produce algún sonido? O el sonido, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Este tipo de cosas. Ya, así es. Bueno, es una respuesta. ¿Qué más, Meski? Tenía una pregunta más. ¿Cómo realizas la forma, la estructura de tus obras? ¿Cómo las piensas? ¿O es una respuesta al material? ¿O está hecha? Si quieres, en realidad lo que hago es una... No entiendo bien, ¿no? No entiendo bien todavía lo que tengo, pero digamos que si voy, ahí están viendo eso, Sí, sí. bueno, es un objeto que tiene 6 puntos. Y bueno, es posible que haya comenzado con el punto que está arriba, este punto rojo. Bien. Y no sé a dónde más voy a ir, pero es posible que aquel al que vaya a ir sea el más distinto o el más cercano. Si es el más distinto es este, si es el más cercano es este o este. Ya veré qué es lo que quiero. Es simplemente de saber a dónde voy, al más cercano o al más lejano, o alguno medianamente cercano, este o este. Según voy avanzando, me pregunto si he cubierto suficientes puntos y me digo, ¿cuáles? Los que quiero. Y me digo, sí, sí los he cubierto. ¿Y se te ocurre que podrían faltar algunos? Le digo, sí, por ejemplo,
Se me ocurre que me falta la relación entre este y este, pero en algo intermedio, que tenga que ver con este otro, o con este, o con este, o con este. Entonces eso, ¡boom!, despierta mi imaginación. Digo, ¡ah, ja, ja! ¡Qué bonito! Ya encontré un problema nuevo. ¿Y por qué hago eso? Porque me doy cuenta que la obra todavía no está terminada. Sí, me la ha dictado la imaginación, pero hasta cierto punto. Tengo que todavía elaborar para entenderla, para alcanzar a atraparla, a tener su síntesis, su materia. Todavía no la entiendo. Entonces, digo, ¿qué paso daría que sería el más cercano a lo que ya he hecho? Entonces, bueno, ya fui aquí, luego me moví aquí, que era el más cercano, luego regresé a este punto, luego fui a este que se parecía a este, y luego ahora, de este que fui, me voy a este, y luego me voy al más opuesto, este, que todavía no ha existido, pero que era el siguiente punto cercano a este, que ya conocía. Y así gradualmente voy explorando hasta que digo, sí, probablemente estoy cerca y me gusta. Voy, digamos, haciendo pruebas que me acercan a algún resultado. Puede ser que me encuentre ante eso y puede ser que no, que todo fue parte de una experiencia. Por ejemplo, en una ópera, la experiencia es tremenda. La experiencia dramática está dada por el texto. No haces más que seguir el texto y decir, bueno, ¿y cómo lo vivo yo? Yo me convierto en el personaje de ese texto, ya sea la tierra o las nubes o uno o varios de los personajes. Y a partir de ahí voy concibiendo las soluciones. Y una vez que ya recorrí todo lo que era necesario, me pregunto si ya está completo o si falta algún punto, quizá este al centro, que no consideré, u otro que estuviera completamente afuera. Voy a imaginarlo. Todas estas preguntas me hacen imaginar qué pasaría si. ¿Qué pasaría si después de esto veo esto otro? Y todo lo que me pregunto tiene que ver con esto que ya conozco. O sea que la pregunta no es nada más especulación, es una pregunta respecto de lo que ya experimenté, de algo que ya conozco. Y así voy avanzando, como si fuera una cuadrícula, como si fueran los mosaicos de la cocina. Entonces, como sé poco, me voy por el más cercano, así, cada uno de estos hasta que conozco todo. Ya lo entendí. Ahora sé que ya entendí eso y puedo brincar así, ¿no? Y puedo incluso ir acá, y acá, y acá. O sea, cada vez que conozco más, mi memoria asimiló algo y permite hacer más brincos. Y esos brincos hacen que las cosas estén más unidas. Lo que me gusta, lo que me interesa más, es que las cosas se peguen bien, incluso si son muy contrastantes, que se peguen bien, que ensamblen. ¿Lo he logrado? No siempre, no. Hay partes en donde no lo he logrado. ¿Sí? Y hay otras en donde sí. ¿En qué reside? ¿Cuánto me pregunté? ¿Cuánto me interesó corregir algo? Es también parte de la respuesta. Vale. ¿Estuvo? Ujú. Bueno, ok. ¿Falta alguien que quiera preguntar algo? Diego, Adrián. O Eduardo Aguilar. O Itziar. Itziar, yo creo que no. ¿Diego Adrián o Eduardo? No. Bueno, yo más que una pregunta era un comentario sobre lo que mencionó Mauricio Mesa, Ujú. sobre que uno puede, bueno, no recuerdo cómo había dicho, ¿no? Que uno no puede hablar de lo que no conoce, uno puede expresar sobre lo que no conoce. Y bueno, tú habías mencionado que sí, ¿no? Que se puede decir o se puede hacer una obra a partir de imaginar esa situación que uno no conoce y de crearla o imaginarla realmente, pero creo que entiendo a lo que se refería Mauricio y es algo que tú mismo mencionaste, ¿no?
o sea, todos podemos hacer obra, todos podemos hablar de lo que queramos y de lo que no conozcamos incluso, pero creo que cuando se conoce o cuando se ha experimentado, a pesar de que no sabemos dónde esté esa información vivida o cómo se manifieste en lo que hacemos, está en una capa subyacente que no podríamos explicar de alguna manera concreta. Yo creo que lo que a mí es más importante, muy importante lo que decía Mauricio, porque incluso en el relato en el que tú mencionabas que hiciste esta obra de los trombones basado en el nacimiento de tu hijo, me pregunto, si no hubieras vivido el nacimiento de tu hijo, ¿la obra sería como es? No lo Y habría hecho, no lo exacto, habría hecho. exacto, y creo que es eso, eso me parece muy importante lo que estaba diciendo Mauricio, porque realmente la vivencia de las cosas te impacta a tal grado que tú lo dijiste de esa manera, ¿no? Es el drama que viví en esa situación, que, Ujú. o sea, yo no lo puedo imaginar realmente, o sea, no he tenido un hijo y no sé qué significa eso, y para mí es una realidad ajena, aunque podría imaginarla e informarme sobre el proceso y saber cómo es, si no he experimentado eso, y como tú lo has dicho, si tú no lo hubieras experimentado, probablemente la obra no existiría como existe. Y creo que, bueno, no es una pregunta, pero lo quería mencionar como, creo que es un comentario relevante y, y- y creo que hay que notarlo, ¿no? O sea, no, Ahí sí puedo decir yo una cosita, Julio. Claro, es cierto. Sí, bueno, con respecto a este tema, bueno, es muy breve lo que quiero decir, ¿Puedes pero, poner tu cámara, Itziar? ¿Se ah, puede? sí, Ok. ay, pero tengo Ahí sí, está. sí se ve. Em, pues me parece que justamente la creación, y hablando en general de la creación pues, de arte, pero también el hecho de nombrar implica conocer o nos puede ayudar a entender y a conocer lo que no conocemos, ¿no? Siempre, bueno, digo mucho un dicho que por ahí decía mi abuelo de los vascos, ¿no? Que decía que todo lo que tiene nombre existe, ¿no? Y todo lo que tiene nombre es porque en el momento de nombrar las cosas, en el momento de definirlas, ¿no? En ese momento significa que las estamos entendiendo. O sea, que podemos, hablando de algo muy simple como, por ejemplo, decirle luna a la luna, ¿no? En el momento en el que le estamos diciendo luna, quiere decir que entendemos que es luna y no es estrella, o que es luna y que no es sol, o que es luna y no es nube, ¿no? Quiere decir que de algún momento, en ese momento de nombrar, estamos comprendiendo un poco quizás lo que es, o estamos al menos en ese nivel mínimo de saber diferenciar una cosa de la otra, empezamos a comprenderla. Entonces yo sí creo que hay muchas cosas que no comprendemos, y hablo por mí misma, ¿no? Ya cuando me toque exponer quizás hablaremos más de eso, pero creo que justamente hay un infinito de cosas que no conocemos y que no sabemos y que quizás no podemos experimentar en carne propia, pero que a lo mejor las intuimos, ¿no? Que a lo mejor pues estamos en un proceso de conocerlas o de entenderlas, y me refiero a cualquier cosa, hasta los procesos de la vida o del mundo físico o del mundo subjetivo o de lo que sea. Pero creo que en este proceso de buscar qué es, ¿no? A lo mejor una emoción dices, pues no sé qué estoy sintiendo, estoy completamente confundido, por ejemplo, hablando de las emociones de hace ratito. Quizás esa confusión pues implica justamente que no sabes qué es lo que te pasa y al nombrarlo entiendes qué es lo que te pasa. Y quizás una otra manera de nombrar es hacer música o hacer un cuadro o un poema. Y creo que sí se puede tratar de, sí creo que no se puede hablar de lo que uno no conoce, pero se puede conocer a través de hablarlo, ¿me explico? Creo que quizás podemos llegar a conocer esas cosas que nos inquietan justamente a través de buscar cómo
hacerlas sonar o a través de pensar cómo podemos hablar de ellas. Que les digo, en el nivel básico, pues es simplemente al principio, pues ponerle un nombre, ¿no? Si estoy, si quiero hablar de algo que no sé qué es, pues tienes que empezar, a lo mejor a eso es lo que se refería Mauricio hace ratito cuando decía que había que investigarlas, ¿no? Hay que diferenciar, hay que saber qué es, ponerle un nombre y identificarla y a partir de ahí, pues estudiar sus características y cada quien podrá hablar de ello, pues en su propio lenguaje. Como dije, pues quizás un pintor haga un trazo, quizás un escultor, pues ay, rasque una piedra, no sé. Pero en este sentido, pues sí me parece que es un poquito que se puede construir, digamos, en ambos sentidos, ¿no? Hablar de lo que conocemos y al mismo tiempo conocer lo que no conocemos a través de tratar de hablar de ello. No sé si ando muy filosófica estos días, entonces no sé sí que estoy, pero bueno. Nombrar tiene desde, desde la parte elemental de decir esta cosa, porque uno no lo entiende, todavía le dice cosa, ¿no? Aquello, eso, no, pero todavía no sé qué es, le llamo cosa, aquello, eso, hasta explicarlo, o incluso no explicarlo, sino crearlo, porque a veces en arte, el arte no es explicativo, es creativo, no lo puedo explicar, pero lo hago. Que es yo creo que es otra manera de nombrar, o sea, nombrar es, finalmente sí, ponerle un nombre, pero es definir, es definir la cosa. ¿Qué es la cosa? Pues le voy a llamar flor, bueno, ok. Y a lo mejor no somos buenos para poner nombres, pero a lo mejor sí somos buenos como para dibujar. Y cuando la dibujas, por ejemplo, pues ya queda en ese dibujo plasmada justamente su forma, ¿no? Sus características. Y al verla, tú sabes que eso, pues corresponde a lo que una persona le llama flor, pero es un dibujo, que es una flor también. Pero no sé. Sí, incluso en el proceso mismo de estar creando, por ejemplo, yo me gustaría dar ese ejemplo que es importante y que forma parte de toda esta discusión. Al principio no sé lo que es, no lo entiendo. Capto algo, pero digo, esto me interesa, me atrae, me gusta, me inquieta, lo que sea, ¿no? Lo relaciono o no lo relaciono y por eso me interesa. En fin, hay millones de posibilidades que podríamos tener frente a algo que se convierte en objeto de interés. Y ese mismo encuentro con con aquella cosa es lo que nos va, nos va a ir aprendiendo sobre ella, nos va a hacer que entendamos más lo que es. Estoy viendo un tlacuache aquí afuera de mi ventana. Sé que es un tlacuache, pero no sé ni de qué se trata el tlacuache. El día que me interese en eso, será como en la obra. O sea, el tlacuache, pues ahí está. Pero hay algo que me atrajo y es distinto del tlacuache, y es algo que traigo en la mente y que suena así o asado, o podría sonar así, o lo escuché aquí o allá, o lo produje así o asado, o lo imaginé, lo que quieras. Pero gradualmente el proceso creativo nos va dando una forma de conocimiento de aquello que estamos generando. Lo que resulta eh, muy impresionante en el proceso creativo es que la génesis en sí misma es desconocida. No sabemos, lo que preguntaba hace un momento Miski, no sabemos cómo la vamos a resolver. No tenemos la solución. Aplicarle una receta sería matarlo antes de nacer a esa creación. ¿Por qué no dejamos que nos vaya informando poco a poco? ¿Cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿A qué se parece? ¿Con qué lo relaciono? Todas esas ideas que pude explicar acerca de la forma, pero que podría ser a nivel de la microforma. Sé esto, pero no sé nada de esto otro. Entonces, ¿qué más puedo hacer para entenderlo? Y así sucesivamente hasta que voy tejiendo todo
una telaraña que me va informando de cómo es aquello, paso a paso, y solo paso a paso lo puedo entender. Eso se llama el proceso, y es un proceso eh, que no tiene solución, se conoce haciéndolo, se hace camino al andar. Exacto. Sí, 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 eso es, ahorita justo como que encontré algo para decirlo quizás más claro. Es que, digo, por ejemplo, pensando en las pinturas rupestres, ¿no? Yo no creo que el pintor haya dicho, pues voy a hacer unos dibujitos aquí para que se vea bonita mi cueva. O sea, él no dijo, voy a crear. Yo creo que, bueno, por ahí también he leído o he sabido, pues, que en un principio el representar esos animales en sus cuevas era justamente para conocerlos, ¿no? Para nombrarlos, para definir y todos, a ver, ven este que tiene cuernos y 4 patas y cola, bueno, pues le vamos a decir bisonte, ¿no? Y O este que tiene el cuernos buey, muy hablando usted grandes le vamos mexicana. a decir mamut, ¿no? Y entonces se hacía un consenso en la forma, en la forma, y cómo vamos a diferenciar, pues, un mamut de un rinoceronte. No, pues el rinoceronte tiene un cuerno y lo dibujaban. Y entonces así empezaban a diferenciar una cosa de la otra a través de ver el dibujo, pero también al hacer el dibujo, ellos eran conscientes, pues, de que no era lo mismo, ¿no? Un tigre de dientes de sable que un mamut. Y de esa manera podían entender, pues, las características de cada uno de estos animales y al mismo tiempo, eh, pues, digamos, darlos a conocer entre su tribu, entre las personas que estaban ahí. Y obviamente, pues, era para sobrevivir, ¿no? Porque decían, pues, si vamos a cazar un mamut, pues necesitamos este tipo de estrategia. Y si es un conejito, pues otro tipo de estrategia. Y creo que viene desde esa función. Entonces, ahí, en estos dibujos, pues, podemos ver que tampoco son precisos en el sentido de que no son como realistas, están estilizados. Y creo que es justamente como para resaltar las características principales de cada uno de estos animales, ¿no? Para hacerlas más evidentes. Y al mismo tiempo, pues, bueno, a mí me resulta que esa parte es muy bella, ¿no? Porque ella implica como una abstracción también de la forma. Pero creo que sí, por ejemplo, eso quizás sea un ejemplo de algo que como una expresión que ahora nosotros llamamos arte, ¿no? Arte rupestre. Pues quizás fue un intento de entender esas formas que estaban en el mundo, ¿no? Y nombrarlas. Y ya, era mi comentario. Ok, muy bien, Itziar. Diego, Adrián, ¿alguna cosa? Es el único que falta de hablar. Sí, bueno, tengo varias, pero Ándale. me quedé pensando mucho en este tema de las emociones que siempre ha sido muy eh, como raro de verbalizar o de saber cómo traducir. Y justamente en este proceso de preguntarme cómo creo lo que creo y como revisar el procedimiento que hice en algunas obras en las que justamente esa era una de las metas, es decir, aquello que el personaje estaba sintiendo o aquello que el personaje, eh, o sea, digamos que la pregunta más bien, o el reto era, ¿cómo puedo hacer para que aquello que me imagino de cómo está emocionalmente el personaje, cómo lo puedo traducir? Muchas veces, o sea, ya siendo conciencia ahorita justo con este proceso, me di cuenta de que mucha de la información de justamente de cómo se comportaba la música tenía que ver con cómo, cómo me imaginaba físicamente que se estaba moviendo el personaje. Y, por ejemplo, contraponiendo emociones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el enojo contra la tristeza. Pareciera que el enojo en casi todos, se manifiesta, es una emoción muy hacia afuera, muy explosiva, muy
con mucho movimiento, con mucha energía, ¿no? En contraposición con la tristeza. Digo, no estoy diciendo que así se manifiesten todos, ¿no? Hay gente que el enojo se lo guarda, ¿no? Pero sí hay como este movimiento global, por así decirlo, o este movimiento común de cómo, en casi todos, de cómo se manifiestan algunas emociones. Y en contraposición, pues, como mencionaba, ¿no? La tristeza que tiende a ser algo más recogido, algo más, más introspectivo, con una energía mucho más pequeña, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esta parte de cómo puede llegar uno a traducir a ciertas emociones, coincido en que también puede, digamos, tratarse digamos, con esta pregunta de cómo se mueve aquella energía, cómo se mueve aquella, o cómo se manifiesta, digamos, arquetípicamente esa emoción físicamente, o cómo la externalizamos. Y bueno, nada, muy interesante también todo lo que comentaba ahorita Itziar, ¿no? De cómo esta como abstracción de algunas pinturas rupestres que no es exactamente una copia calca de aquello, pero tiene la información más condensada y más eh, eh, representativa de aquellas cosas que cuando lo vemos sabemos de qué se trata, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas cosas con las que me quedo de esta sesión, pero eso es lo que ese podría ser mi comentario por ahora. Muy bien, Diego. Muy bien. Muy bien, Diego, y muy bien a todos. Yo creo que aquí terminamos, no sin aclarar algo que me brinqué. Mencioné a todos mis alumnos, pero olvidé de mencionar a uno muy reciente, muy apreciado y muy respetado, que es Eduardo Aguilar, que está aquí con nosotros. Perdón, Eduardo, que no te cité, pero te considero desde luego mi alumno. Y Eduardo ha estado conmigo desde el propedéutico hasta la licenciatura y actualmente en la maestría. Y estoy orgulloso de su trabajo y de su evolución. Chao, Eduardo. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Nada que agradecer, al revés. Aquí seguimos. Bueno, pues muchos saludos a todos, abrazos a todos, realmente. Ha sido una sesión un poco demasiado concentrada en mí, pero no me parece mal. Fue útil porque ilustra también las respuestas. Ahí tengo yo mis respuestas. O sea, muestro cómo funciona y eso quizá haya dado pie a una discusión y a una mayor conciencia del problema. Creo que a partir de esto y de continuar trabajando sobre estos problemas, los textos que vayan a producir serán mejores. Por cierto, serán textos que serán publicados por la revista Pilacremos, la cual soy director editorial es Mauricio García de la Torre, y la jefísima de redacción es Itziar Fadrique. Bueno, pues nos vemos. Gracias, Julio. Gracias a Chao, todos. jóvenes. Chao. Buenas noches, que descansen. Chao. Gracias. Chao, Hasta luego, buenas Mauricio. noches. Chao, Hasta Lucía. luego, buenas Chao, noches. Diego. Chao, chao.